Shalom. Sus caminos son todos de agrado y todos sus senderos son de Shalom. Sus caminos son todos de agrado y todos sus senderos son de Shalom. Voy a seguir la línea, mis hermanos, de que empezó el rabino la semana pasada, de los últimos tiempos. Voy por esa misma línea, agregar más, enriquecer un poquito más la enseñanza. Y antes quiero hacer unas observaciones, así es que quiero que entre todos lo hagamos, y irnos rapidito para llegar a lo último que quiero mostrar unas profecías de los últimos tiempos. A uno de ustedes a lo mejor ya la han visto en las congregaciones que me han invitado, pues las he compartido, pero yo sé que en estas transmisiones hay más gente que no las ha visto y es necesario que las compartamos, ¿ok? Denme un tantito para compartir la pantalla. Amén. Y luego entramos. ¿Sí se ve la pantalla ahí? Sí, amén. Perfecto, ok. Bueno, solamente van a ser 2 puntos los que quiero compartir. Los últimos acontecimientos y el otro punto es en qué tiempo estamos viviendo en cuanto a las profecías mesiánicas de los últimos tiempos, obviamente. Amén. Sí, yo sé, ustedes hayan observado esta imagen de la revista Economic 2026. Cada año sale esta revista en el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de noviembre, pero yo tengo ya años viéndola, observándola, pues parte de las investigaciones, y lo que he observado, no sé si ustedes se han dado cuenta, lo que sale en la revista entre noviembre, en veces sale en primera semana de diciembre, es prácticamente te están diciendo lo que va a acontecer el próximo año. Más o menos te dan una idea de lo que va a estar pasando el próximo año. Y en relación a esta del 2026 está muy interesante porque vienen varios puntos muy importantes, sobre todo de los últimos tiempos. Y eso es lo que quisiera que entre todos observáramos poquito. Yo estuve haciendo unos ciertos análisis ya, pero si igual ustedes tienen algo más que se me haya pasado a mí, que observemos en estas cosas. Obviamente está hablando acerca de lo que va a empezar en el año 2026, pero aparte del año 2026, según los analistas, los que escriben esta revista son analistas de cuestión de la economía, son líderes políticos, son científicos y ciertos personajes de las grandes élites. No mencionan obviamente todo, ¿verdad? Todos, pero más o menos tenemos la idea. Ellos están hablando de en el año 2026, un nuevo inicio de una nueva era o de una nueva década, así lo están llamando, es el inicio de una nueva década. Obviamente sabemos que una década se compone de 10 años, entonces están avisando que del 2026 empieza una nueva década y va a terminar en el año 2036, o sea, son los 10 años que tenemos de esta década. Quiere decir que estos 10 años, hermanos, necesitamos nosotros estarlos observando porque va a pasar en estos 10 años, en esta década, va a pasar muchas cosas, sobre todo de los últimos tiempos. Entonces, quisiera que entre todos analicemos esto, cositas que hemos estado viendo, o al menos que yo he estado observando. Por ejemplo, ahí en el mero centro tenemos un pastel, que marca 250. Obviamente sabemos que un pastel refleja siempre los cumpleaños, se refiere al cumpleaños de algo, de alguien. En este caso, sabemos que investigando un poquito la historia de los Estados Unidos, el año que viene cumple 250 años, 1776 al 2026 cumplen exactamente 250 años. Pero entre las investigaciones nos damos cuenta, mis hermanos, si estudiamos las grandes potencias, las grandes, pues sí, las grandes naciones o reinos del antepasado, es el tiempo aproximadamente que dura, es el año que dura un imperio en su grande potencia. Normalmente todos los grandes reinos
no han pasado más de 250, más o menos es el tiempo que oscila, 250 años, dando a entender, no estoy diciendo con esto que el imperio de Estados Unidos vaya a caer, pero sí va a dar, o a lo mejor sí, no lo sé, pero sí va a dar inicio a algo nuevo, a algo diferente, a lo más común que tenemos nosotros como Estados, lo que ha sido hasta hoy Estados Unidos. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, lo primero que podemos resaltar ahí, que es lo más resaltable de todo, obviamente que hay muchas cosas, pero es el pastel de los 250 años que se refiere a los Estados Unidos, ¿ok? Y mucho de esto está relacionado a los Estados Unidos, pero también a nivel global o a nivel de todo el planeta, ¿sí? Ahí enseguidita tenemos un cerebro, si ustedes los pueden ver por ahí, no sé si ustedes hayan visto esta revista, ¿sí? Tenemos un cerebro conectado a un control remoto, ¿ok? Dando a entender, mis hermanos, que en el 2026 habrá mucho control, ¿sí? De lo que es la inteligencia artificial a través neuronal. O sea, yo tengo varios estudios, de hecho varios me los han tumbado, porque hay ciertas palabras que no se pueden mencionar, porque te marcan con conspiranoico y cosas por el estilo, y nos han tumbado varias enseñanzas. Pero bueno, relacionado a esto, todo lo que está pasando del avance a través de la tecnología y la ciencia, del 2020 en adelante, de lo que pasó con los pinchazos para acá, el grafeno y todo esto, está relacionado con la G5 que estamos actualmente y la G6 que viene el próximo año ya, que se va a activar, tiene relación con esto, ¿sí? No, hay varias palabras, mis hermanos, que no las puedo mencionar porque nos van a tumbar el video y no quiero que nos lo vayan a tumbar esto, pero yo creo que la mayoría estamos entendidos, y si al final vemos ciertas dudas, yo creo que las podemos hablar fuera de todo esto para entenderlo un poquito más. Entonces, 2026, inicio de una nueva década, ¿sí? Si hacemos poquito escatología, hermanos, con el 2026, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que termina en el número 10, si sumamos lo que es el 2026, el número 10, siempre el número 10 tiene que ver con final o con plenitud, el final de algo inicia el 1, ¿sí? El 10, el 1 más el 0 es el 1, es el inicio de algo. Entonces coincide con lo que están diciendo estos hombres, que es el inicio de una nueva década, ¿ok? Es bien importante entender lo que es esto, y termina en el año 2036, fin de la década, porque va a abarcar lo que vamos a verlo más adelante con las profecías, según las investigaciones que hemos hecho. Igual podemos analizarlas al final. No necesariamente cuando lleguemos a esos puntos, no necesariamente podemos estar de acuerdo en todo, pero más o menos tenemos la idea, ¿ok? Para llegar a una conclusión final, ¿ok? Era de la guerra neuronal. Si no estás conectado a la nube, estás obsoleto. Lo que les estoy diciendo acerca de el cerebro conectado a un control remoto, dando a entender que va a haber mucho control, mis hermanos, mucho control, ¿sí? A nivel cerebral. Si nosotros vemos ahorita y observamos, la mayoría de las nuevas generaciones, los niños, prácticamente ya están controlados con muchas cosas, con la televisión, con las redes sociales, con los pinchazos que les están poniendo y todo eso, ya de cierta forma los están controlando. Pasamos a la siguiente. Crisis sanitaria. Vemos por ahí, por un lado, si ves al lado de abajo, en los dos extremos, hay muchas inyecciones, muchas agujas, hay cápsulas de medicamentos, ¿sí? Por doquier, todo lo que es alrededor son pequeñas capsulitas, ¿sí? Dando a entender de salud, ¿ok? Hay jeringas, hay inyecciones, ¿sí? Pastillas, cápsulas y todo esto, dando a entender que a partir de la próxima, hermanos, se nos espera mucha enfermedad, a lo mejor tal vez hasta una pandemia más, ¿sí? ¿Para qué? Para tener a la sociedad o a la humanidad bajo control, bajo medicamentos o sedados. Sabemos que lo que es la farmaqueia, ¿sí? La farmaqueia, traducida al español, es hechicería o es brujería, ¿sí? De ahí viene la palabra fármacos o farmacia. De alguna de otra forma, pues están sedando, están embrujando, están
acechando pues a los seres humanos. Hoy hasta esto, a los bebés se les está poniendo ahorita desde que nacen a los 2 años ya tienen un promedio de 72 vacunas que se le están poniendo a los bebés. Por eso podemos ver, hermanos, hoy en día cada día hay más niños enfermos, ¿sí? Controlados de alguna de otra manera por tantas cosas que se están inyectando. En una de las cosas que no puse por aquí, pero no se pueden mencionar lo que contienen esos medicamentos que se le está poniendo a sus niños. Investíguenlo, hermanos, es algo aberrante, no hay otra palabra, pero es algo aberrante lo que les están inyectando a los niños. Hay doctores, hermanos, de Europa y también ya de aquí de América que están tratando, hayan entendido esto y están tratando de salir del sistema, y ellos están, aún a pesar con amenazas de la vida, pues de muerte, están dando a conocer a la humanidad lo que contienen las inyecciones, y están recomendando no inyecten a sus bebés, a sus niños, porque los están matando en vida, o los están controlando, los están volviendo locos, o simplemente los mantienen sedados o controlados su cerebro. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Bueno, pues más guerras. Vemos aquí cohetes, vemos tanques de guerra, vemos espadas en el centro también, misiles, ¿ok? Todo esto obviamente sabemos que significa guerra, y si hay guerra, pues la guerra trae consecuencias, hay hambres, trae otras consecuencias de muerte, ¿sí? Y muchas necesidades que surgen en los países que ocasionan la guerra. Entonces, nos están anunciando que al parte 26 la guerra va a continuar, ya sea en Medio Oriente, ya sea en otros países, no lo sé, pero nos están dando a entender que viene esto. ¿Qué más vemos por ahí? Vemos satélites, vigilancia satelital, ¿sí? Obviamente el avance de la tecnología, pero se necesita el avance de la tecnología para mantener el control de las masas, ¿sí? El control total a través de las ciudades inteligentes. No sé si ustedes hayan oído hablar de las ciudades inteligentes, las ciudades de 15 minutos, que es parte del sistema del nuevo orden mundial, que a la postre es la plataforma donde va a estar reinando lo que es el antimachía, ¿sí? Ciudades de 15 minutos, no puedes salir más de 15 minutos, no vas a poder salir más de 15 minutos porque te tienen controlado a través va a ser a través del dinero digital que se viene ya, que por ciertamente ya está empezando en varios países de Europa. Sí, ¿qué más vemos? Bueno, pues robots o robotización. Obviamente hay desempleo al haber más máquinas trabajando, el ser humano ya no es indispensable, va a haber desempleo, ¿sí? Por muchos lados. Se dice que los mayores ya se están reduciendo la edad para los ancianos, de 55 años para adelante van a ser obsoletos, ya no caben, va a haber robots los van a estar supliendo en muchos trabajos. De hecho ya hay trabajos nuevos que no se necesita personal, los robots los están llevando a cabo, por lo tanto va a haber desempleo, ¿sí? El dinero digital, lo que les decía, que precisamente la semana pasada, no sé si ustedes se enteraron de ya ISO, ¿alguien escucha esa palabra ISO? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es el dinero digital a nivel global ya, no nomás en cierto país, ¿sí? Sino ya a nivel global. El puño y globos aquí en el mero centro arriba, sabemos que este puño simboliza resistencia, manifestaciones, ¿sí? Se levantarán, no sé, en diferentes países. Lo estamos viendo en México ahorita, manifestaciones por todos lados, ¿sí? Precisamente por las leyes que el nuevo orden mundial está implementando a las naciones, a los países, porque tiene el control. Y obviamente la gente de alguna de otra forma se está manifestando porque no está de acuerdo, ¿sí? Con todos este tipo de leyes. Entonces, obviamente, el puño con las, ¿cómo se llaman estas? Las esposas, obviamente, en el puño, nos está dando a entender que muchos serán detenidos en las redadas o en las manifestaciones. Va a haber represión, pues, para que mejor me entiendan.
Pero me llama la atención mucho la bandera de los Estados Unidos atrás del puño, ¿sí? Quiere decir que muchas manifestaciones van a suceder aquí en este país, ¿sí? En Estados Unidos va a haber todo esto que acabamos de mencionar porque está la bandera atrás de los Estados Unidos. Obviamente surgirán otros países también. Pánico y circo. Yo le puse de esta palabra pánico y circo porque siempre se ha usado a través de la historia, ¿sí? Como lo que se llama las cortinas de humo. Cortinas de humo. Los grandes países siempre usan cortinas de humo para mantener a la sociedad o a la población ocupada en algo, pero atrás están haciendo algo, ¿sí? Investiguen esta palabra, esta frase, apúntenla y escríbenla. Yo no puedo hablar mucho de esto, aunque es cierto, son públicas, pero no se pueden hablar. Lo que es la Operación Cisne Negro. No sé si ustedes hayan oído hablar de eso. La Operación Cisne Negro. Investíguenla, por favorcito, es muy interesante. Sí, pero bueno, sabemos que en el 2026, si nosotros vemos aquí abajito, todo el mundo toda esta pelota, todo es una pelota, un balón de fútbol, y está el futbolista abajo pateándola. Sabemos que en el 2026 viene el Mundial de Fútbol. En el Mundial de Fútbol, y le tocó precisamente a México, Estados Unidos y Canadá. Un consejo. Observen, hermanos, cuando entra el mundial, la inauguración del mundial, la fiesta de la inauguración del mundial, en todos los mundiales que ha habido y en las olimpiadas que ha habido, siempre trae un mensaje subliminal. Normalmente trae un mensaje subliminal. Observen, ahorita no se sabe nada todavía, pero observemos, ¿sí? Lo que va a ser la fiesta de la inauguración del mundial. Yo estoy pensando adelantado que va a traer un mensaje subliminal relacionado a todo esto que estamos hablando ahorita, ¿sí? Es muy importante obtener, ¿ok? La Operación Cisne Negro, vaya, investiguen ustedes para que nos demos cuenta. Es provocar a propósito algo para iniciar algo. Con palabras muy sencillas lo que puedo poner, no se puede poner otras cosas porque estaría en riesgo el video, ¿sí? Pero es muy importante entenderlo. Y bueno, por último, color rojo y color azul. Sabemos lo que representa esos colores aquí en los Estados Unidos. Yo creo que no necesitamos más. Pero el punto es que esos colores mantienen a Estados Unidos divididos. La nación de los Estados Unidos está dividido precisamente entre estos dos colores, ¿sí? 2026 inicia una nueva década. Hermanos, ya no hay retorno para atrás. Esto viene todo para adelante. Está marcando la ruta a seguir en los próximos 10 años, ¿sí? La ONU al control sistema del antimachía. Y esto, mis hermanos, investiguen esto. Lo que es la Agenda 2030, lo que es ISO, lo que es esto de... a ver, alguien que me lea el inglés bien aquí, ¿cómo dice? Y el proyecto Blue Beam. Sí, el proyecto... ¿Qué quiere decir esto en español, hermano? Se me olvidó ahorita. The Age of Disclosure, la era de la... La era de la... ¿Cómo se dice? Disclosure son como... De sacar a la luz o revelar o enseñar algo, las cosas que supuestamente estaban ahí ocultas, algo así, ¿verdad? Correcto. Bueno, este es un documental, hermanos, que salió el 21 de este mes. Pueden investigarlo bien. Y esto de ISO 222 salió el día 22 de este mes. También esta información, investíguenlo, esto está relacionado a la economía o al dinero, mejor dicho, al dinero global de los Estados Unidos. El proyecto Blue Beam también ya tiene tiempo. Si no han sabido, investiguen esto, tomámoslo en cuenta, relacionémonos con esto y sobre todo la Agenda 2030 con los 17 objetivos y 169 proyectos que tiene. Todo, hermanos, todo está marcando los tiempos al año 2030, ¿ok? Todo esto que estamos hablando aquí. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí, mis hermanos, a ciertas citas bíblicas que quiero compartirlas. Tiempos del fin, profecías mesiánicas de los últimos tiempos. Esto obviamente es mi interpretación, es lo que yo he investigado. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo, pero sí les encargo que lo investiguemos. Y si hay algo de razón, bueno, pues simplemente pongámonos de acuerdo. Isaías 46:10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que va a suceder. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré lo que deseo. ¿Ok?
Quiero nomás mencionar esta cita y el Salmo 94, porque lo voy a tomar como referencia para interpretar las profecías mesiánicas. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, ¿sí? Que pasó. Y bueno, sabemos bíblicamente, Pedro también lo menciona, que para el Señor un día es como 1000 años, o 1000 años como un día. Pero esta frase, yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el fin de las cosas desde el principio, ¿sí? Entonces quiere decir que si queremos conocer el fin de las cosas, debemos investigar el principio. Porque en el principio ahí hay algo que nos puede mostrar para entender el fin de las cosas. Y bueno, hay varias citas que quiero mencionar en el principio. Génesis 1:31 dice: mientras Adonai admiraba lo que había hecho y vio que era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, así cumplió el día sexto. Bueno, primer punto, a manera de irnos metiendo poco a poquito, sabemos que todo fue creado en 6 días, ¿sí? Si estos 6 días, mis hermanos, nosotros los interpretamos proféticamente con lo que dice Pedro, lo que acaba de decir el salmista, de que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día, estamos hablando de que 6 días son 6000 años de la creación, ¿ok? Dándonos a entender ahí de que ya hay algo ahí, un mensaje oculto, un mensaje ahí, dándonos a entender de que hay 6000 años, ¿sí? Nos está marcando un tiempo determinado, ¿ok? Sabemos que el 6 es el número de hombre, ¿sí? Nos está dando a entender que Dios 6000 años. Y en Génesis 6:3, mis hermanos, hay otro. Dice, hay una profecía que dice: y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, sabemos que hablamos de 120 años, no está hablando de 120 años, ¿cómo se dice? Que los seres humanos vivirían 120 años, porque obviamente en ese tiempo, para empezar, las personas no vivían ni 120 años, vivían 300, 400, 500 años. Entonces, esto se está refiriendo, hermanos, a jubileos. Si nosotros sabemos que un jubileo son 50 años, y si multiplicamos 120 por 50 nos dan 6000 años, que es lo mismo de la otra cita, que coincide con lo otro que acabamos de leer, haciéndonos referencia a los 6000 años, ¿ok? Entonces, el Eterno está determinando desde el principio que solamente daría 6000 años para la humanidad, ¿ok? Y hay una cita más, que aunque mi plataforma no me lo permite escribir en hebreo, por las letras en hebreo del Aleph Bet, pero sí, los que tenemos poquito hebreo nos vamos a dar cuenta. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? En este texto en hebreo, mis hermanos, no sé si alguien ahí de los que estén ahorita tenga la Biblia en hebreo para que corrobore lo que les voy a decir. En este texto en hebreo hay 6 Aleph, ¿ok? En hebreo dice: Bereshit bara Elohim et ha-shamaim bet haaretz. Sí, en hebreo. Pero cuando lo escribimos en hebreo, hermanos, vamos a encontrarnos que hay 6 Aleph. Sabemos que en hebreo, hermanos, el Aleph Bet, las consonantes tienen un valor numérico. Por lo tanto, la palabra se codifica, ¿sí? Tiene un código, un valor numérico. Pues, que si nosotros entendemos el valor numérico de esa, bueno, descifraríamos ciertos códigos que están ahí ocultos. Ok. El número 1 la Aleph, pues la Aleph es el valor numérico, el número 1. Pero si nosotros nos vamos al número 1000, en hebreo, es la Aleph, pero con una yod o un comita arriba, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y ya no es Aleph, sino es Elef, ¿ok? Eso sería el 1000. Entonces nos está dando a entender que en Génesis 1:1 hay 6 Elef, dando a entender que hay 6000 años ahí en Bereshit número 1, ¿sí? Y todo esto, mis hermanos, del principio, comprobando lo que dice Isaías, que si queremos conocer el futuro, está en el principio, ¿ok? Entonces, estas 3 citas coinciden de que desde el principio nos está dando a entender ya algo que sucedería solamente en 6000 años. Ok,
Ahora, pero hay más citas que las quiero que también las veamos. Vamos a leer esta cita, Romanos 11:25. Y voy rapidito, hermanos, porque son 25 láminas y quiero llevarlas todas a cabo y al último, si quiere, entre todos las explicamos. Romanos 11:25, yo creo que todos lo conocemos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Escuche, un misterio, ¿sí? Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Esta frase, hermanos, de plenitud de los gentiles, ¿sí? Marca una cantidad de gentiles que entrarán en un tiempo determinado, ¿sí? Hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Es decir, hay una cantidad de tiempo para que los gentiles entren al pacto. Con palabras simples. La pregunta sería, ¿cuánto es este tiempo determinado? ¿Cuánto es este tiempo que nos está marcando aquí? ¿Sí? Veamos unas profecías mesiánicas para entenderlo mejor. De la plenitud de los gentiles. Hay una frase que se me olvida ahorita, que se usa mucho, la dispensación de la gracia, se le llama también. ¿Han escuchado? Yo creo que lo escuchábamos mucho dentro del cristianismo. Bueno, se refiere precisamente a esta plenitud de los gentiles, que es la misma. Obviamente, con esa frase está un poquito sacada de contexto, porque ellos dicen que la gracia empezó de Yeshua para acá, y sabemos que no es así. Pero vamos a ver unas profecías. Oseas 6.2, Oseas 6.2. Sabemos que Oseas está hablando del Mesías en este texto. Es una profecía mesiánica. Dice, después de 2 días nos revivirá y al tercer día nos resucitará para que vivamos en su presencia. Para interpretar este texto, hermanos, con la misma que está el salmista David, 1 año, 1000 días, está hablando de 2 días, obviamente son 2000 años, ¿sí? Sabemos que este texto obviamente se está refiriendo a Mashiach. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cuándo empezaron estos 2 días proféticos o estos 2000 años o la plenitud de los gentiles, que es exactamente lo mismo? ¿Sí? Obviamente, si se está refiriendo a Mashiach, al Señor, a Yeshua, sabemos que empieza todo en el año 30 después de Cristo. Ahora, yo digo el 30, pero aquí hay varias opciones o hay varias interpretaciones. Unos dicen que fue en el año 33, otros dicen que fue en el año 31. Yo, en lo que he poquito investigado, yo creo que es en el año 30, cuando sucedió la muerte y resurrección y ascensión de Yeshua, ¿sí? En el año 30 después de Cristo. Entonces, tomemos como base el año 30 después de Cristo. Entonces, en el año 30 después de Cristo empieza lo que se conoce como la plenitud de los gentiles. Es decir, ahí empiezan los 2 días proféticos o los 2000 años que el Mesías determinó para esto, ¿sí? Si nosotros sumamos del año 30 para adelante los 2000 años, nos va a dar el año 2030, ¿sí? Coincidiendo, hermanos, con las primeras 3 citas bíblicas que vimos de Bereshit en Génesis, que está hablando de 6000, porque esos 6000, lo vamos a ver más adelante, precisamente también van a coincidir en el año 2030, ¿sí? Es decir, estamos en el año 2025, para el año 2030, hermanos, nos faltarían 5 años, bueno, ya 4 años, porque estamos entrando al 26, prácticamente ya estamos del otro lado. Entonces estamos hablando ya prácticamente de 4 años para el 2030. Vaya, meses, por decirlo así, para que sean los 4 años. Ahora, aclaración, dice, le digo yo, no estoy diciendo que dentro de 5 años venga Yeshua, ni tampoco estoy dando fechas de su venida, no estoy hablando de eso. Hay que tomar en cuenta un margen de error de 1 a 3 años. Normalmente en todas las profecías sucede esto. Ok, no hay algo que digas claro exactamente va a ser así. Aclarando esto, veamos otros textos proféticos de los últimos tiempos. Juan 4:40. Hay otra profecía mesiánica. Dice, de los últimos tiempos. De manera que cuando vinieron los samaritanos a Yeshua, le rogaron que se quedase con ellos. Y él se quedó 2 días. Otra vez, 2 días. ¿Sí? Una vez más vemos aquí los 2 días proféticos. Samaritanos, sabemos quiénes son los samaritanos. Por lo tanto, vienen siendo gentiles por la mezcla. ¿Sí?
Entonces nos está dando a entender que se quedaría 2000 años o 2 días proféticos con los gentiles, que lo mismo coincide con lo de Oseas capítulo 6, ¿ok? 2 días son 2000 años, estos 2 días proféticos empezaron en el año 2030, por lo tanto también nos lleva al año, en el año 30 después de Cristo, por lo tanto también nos lleva al año 2030. Y coincide también con la Agenda 2030, lo que mencionábamos al principio. Una cosa más que también se me venía a la mente, hermanos, en el año 2029, también termina el gobierno Trump, ¿sí? Y Trump entra también de algo profético, ¿sí? Yo, interpretación mía, me hago responsable de lo que digo. Yo veo la administración de Trump o a Trump como que Dios permitió que quedara este tipo de gobierno, como dando una última oportunidad por los tiempos que vienen para América, ¿sí? Porque no sabemos lo que venga después de Trump, el gobierno que venga, quien quede, ¿sí? Yo lo veo de esa forma, pero coincide también que sale en el año 2029, o sea, meses antes del 2030. Ok, veamos otro, el buen samaritano. La historia del buen samaritano está en Lucas 10, del 30 al 37, pero leamos solamente el versículo 35. Lucas 10, 35 dice: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Ok? El sacerdote y los levitas obviamente sabemos que es Israel, o es el sistema religioso. El samaritano es Yeshua, el herido que es el prójimo, o el prójimo que representa a los gentiles. ¿Ok? Un denario, hermanos, en aquellos tiempos era el salario de un día. Un denario, el salario de un día. 2 denarios es el salario de 2 días. Vuelve a coincidir con las otras profecías que mencionamos atrás. 2 días, dando a entender que son 2 días proféticos o 2000 años. Y Yeshua mismo está diciendo aquí, le está pagando 2 días o 2000 años, dando a entender, y regreso, dice. Y cuando regrese, después de esos 2 días, ok, pagará obviamente lo que haya sido. Pero bueno, ese sería otro tema. Tenemos también, hermanos, la parábola de la higuera. La parábola de la higuera. ¿Ok? Sabemos que cuando la Biblia habla de la higuera siempre se está refiriendo a Israel. Israel es la higuera, ¿sí? Está en Mateo 24, del 32 al 34. Pero vamos a leer el versículo 32 y el 34. Dice el 32: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y broten sus hojas. Sabed que el verano está cerca. 34. Les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok. Hay que entender una cosa, hermanos, en cuestión a las profecías. Hay muchas profecías que son cíclicas, que tienen doble cumplimiento o triple cumplimiento, dependiendo de la profecía. Ok. Y esta es una de ellas. Entonces, en cuestión a las generaciones, créanme lo que hay varias interpretaciones. De hecho, hasta el día de hoy, mismos rabinos de Israel no se logran poner de acuerdo en cuestión a cuántos años es una generación. Unos dicen que son 50 años, otros dicen que son 70 años, otros dicen que son 80 años. Y bueno, hay varios tiempos, otros que son 40 años, dependiendo obviamente de lo que se esté hablando. Yo tomé como en cuenta, hermano, los 80 años, que es lo más longevo, es lo más grande que entra una generación. Y hay 2 cosas aquí, 2 frases muy importantes que hay que entenderlas del versículo 32. La frase, sus ramas tiernas y cuando broten sus hojas. Ramas tiernas y cuando broten sus hojas. Son 2 cosas diferentes. Sabemos que en el año 1948 Israel, a través por las Naciones Unidas, hubo la declaración, ¿sí?, para que Israel fuera declarada ya como país independiente, soberano, ¿ok? Pero en el año de 1949, un año después, a Israel empiezan a brotar sus primeras hojas, que tiene su primer gobierno, ¿ok? Entonces, la rama tierna es cuando se declara Israel entre las Naciones Unidas como nación, y cuando le brotan sus primeras hojas es cuando nace el primer gobierno en Israel, y de ahí adelante hasta la fecha, ¿sí? No ha parado, ¿sí? Entonces, si nosotros, hermanos, hacemos esto, 1949 más 80 años de una generación, nos va a dar en el año 2029,
Si sumamos eso, así tan sencillo, nos va a dar en el año 2029, ¿sí? Un año antes del 2030. Por eso les digo que hay un margen de error, o no de error, simplemente de que está hablando uno del calendario gregoriano y otro está hablando del calendario bíblico, y aparte son meses de diferencia, puede ser incluso hasta años, 1 o 2 años de diferencia. Ok, vamos a resumir esto para entrar a los generales. Aproximadamente, escuche bien esto, aproximadamente de Adán hasta la muerte y resurrección de Yeshua son 4,000 años. De Yeshua hasta nosotros son otros 2,000 años. O sea, estamos hablando de los 6,000 años. Pero más específicos, mis hermanos, más específicos, del año 8 antes de Cristo, escuche bien, del año 8 antes de Cristo, bueno, perdón, aquí estoy hablando un poco de los tiempos de Adán y Eva. No sería bueno, hay un libro, yo sé que ustedes lo han leído, en el libro de los jubileos, y les encargo que lo investiguen. En el libro de los jubileos habla de que en el año 8, mis hermanos, fue cuando entró el pecado, o fue cuando Adán pecó, que coincide con ciertas escrituras que mencionan jubileos de Génesis, pero eso sería otro estudio. Pero obviamente coincide también con el significado del número 8. ¿Qué significa el 8? Sabemos que 7 es plenitud, es fin, y el 8 también significa inicio de algo, el inicio de algo, ¿sí? Entonces aquí fue donde inició la humanidad en pecado. Entonces del año 8 antes de Cristo hasta el año 30 después de Cristo son los 4,000 años. Del año 30 después de Cristo hasta el año 1995, que coincide en el 2025, que somos nosotros, mis hermanos, en este tiempo, han pasado exactamente 5,995 años. Escuche bien esto, 5,995 años. Es decir, faltan 5 años para que se cumplan los 6,000 años. En otras palabras, faltan 5 años para que se cumplan los 120 jubileos. Faltan 5 años para que se cumplan los 6 días de la creación. Faltan 5 años para que se cumplan los 6 Elef, ¿sí? O Aleph, vaya, del Aleph Bet. Faltan 5 años para que se cumplan los 2 días proféticos de Oseas. Faltan 5 años para que se cumplan los 2 días que se quedó con los samaritanos. Faltan 5 años para que se cumplan los 2 denarios del buen samaritano, y también con la higuera de la última generación. A grandes rasgos, hermanos, ese es el tiempo en el cual estamos ubicándonos ahorita en este tiempo. La pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría después de todo esto? ¿Sí? ¿Qué sigue una vez que se cumpla todo esto? ¿Qué sigue después del año 2030? Mi especulación, mis hermanos, viendo las leyes que se están aprobando a nivel mundial en la mayoría de los gobiernos, analizando la Agenda 2030 y muchas otras cosas más, que creo que todo esto se está preparando para que se aplique el sistema del anticristo después del año 2030, o incluso puede ser antes, ¿ok? Años más o años menos, pero ya no falta mucho tiempo. Después del año 2030 viene la semana 70 de Daniel, vienen los 7 años del anticristo, ¿sí? Y después de eso, la venida de Yeshua. Escuche bien esto, no estoy diciendo fechas ni años, pero cronológicamente, si nosotros analizamos esto, cronológicamente, estamos hablando que en el año 2026, que ya está a la puerta, según ellos, no según la Biblia, empieza una nueva década. Pero coincidentemente, coincide también, vaya la redundancia, con las profecías mesiánicas del año 2030. ¿Ok? Del año 2030. Entonces, si todo esto es verdad, si todo esto es cierto, si todo se está cuadrando como va marcando los tiempos, mis hermanos, estaríamos hablando de que el fin de esta nueva década, estaría hablando el fin de la semana 70 de Daniel también, que entra en esto, obviamente, que sería otro tema para investigarlo, para estudiarlo. Estaríamos hablando de que el fin de esta década es el fin del antimashiach, del anticristo. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos,
Si somos la última generación, nos va a tocar vivir esto de Apocalipsis 13. Nos va a tocar a nosotros, ¿ok? Nosotros, mis hermanos, cuando hablo de nosotros, me estoy refiriendo a los que hemos entendido lo que son las raíces hebreas o la Torá, como nos queramos llamar, porque dentro de nuestros hermanos del cristianismo, ellos todavía siguen entendiendo que el rapto es antes. Nosotros sabemos que no es así, que vamos a pasar la gran tribulación, por lo tanto a nosotros nos va a tocar vivir Apocalipsis 13, ¿ok? Entonces supongamos que ya estamos en medio de todo esto que acabamos de ver ahorita. La pregunta es, ¿cómo vamos a comprar las necesidades, los víveres, la gasolina, etcétera, etcétera, para poder sobrevivir o para poder subsistir? Vuelvo a la pregunta original, ¿qué sigue después de todo esto? ¿Qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer? Hago esta pregunta repetitiva, mis hermanos, créanmelo, y se lo digo con mucho amor, porque es una de las cargas que el Eterno me ha puesto a mí, de enseñar estas enseñanzas a muchos grupos que gracias a Dios que el Eterno me ha abierto puertas, o hermanos, o incluso hasta familias, ¿sí? De hecho hay una encomienda, por decirlo así, de parte del Eterno, a mi persona, de acerca de los últimos tiempos, y me ha dado a entender que es tiempo de predicarle a nuestras familias, ya no tanto a congregaciones, sino a nuestras familias. Que juntemos familias y le llevemos este mensaje de los últimos tiempos a las familias, ¿sí? De hecho, ahorita tengo en mi agenda varias citas con familias, ¿sí? De enseñar esto. ¿Por qué? Porque ahí todavía hay gente, mis hermanos o hermanos, que aún dentro de Torah, que no están todavía avivados en estas situaciones de los últimos tiempos y estamos tomando las cosas muy a la ligera, ¿ok? No le estamos dando la importancia de vida. Para ir cerrando, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Seremos de los mártires o de los sobrevivientes? Solamente al final había dos tipos de gentes. O morimos para ser resucitados inmediatamente después cuando Yeshua venga y los muertos en Cristo estarán primero, o sobreviviremos. Solamente va a haber dos, ¿sí? Espero y reflexionemos en toda esta información y la compartamos con nuestros congregantes, con nuestras familias. Creo que la única es que nos unamos más y empecemos a organizarnos. Ya no hay vuelta atrás, mis hermanos. Nuestra redención está muy cerca, pero antes pasaremos por la gran tribulación. Y el que persevere hasta el fin será salvo.